¿Ven? Vamos a hacer una recapitulación. Si prenden la luz, por favor. Una recapitulación rápidamente de lo que hemos estado viendo, hermanos, para que entremos otra vez en contexto. ¿Ven? Lo que hemos estado viendo hace 8 días, vimos, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Mi hermano Luis está poniendo imágenes de aquí del arrebatamiento. Me gustaría que pusiera la imagen donde las personas están volando al cielo, porque de ahí quiero partir, hermanos, porque recordemos que el arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente, del griego sarpazo, que significa arrebatar. Fíjense, hermanos, cómo se ve el cielo abierto y de la tierra están saliendo almas hacia el cielo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia y es algo que va a suceder. Los cielos se van a abrir y aunque ahí se ve impresionante, no se tenga otra imagen, la gente, fíjense, la gente que está en la tierra no se está dando cuenta de eso. Sencillamente, hermano, la gente está desapareciendo y ellos no se dan cuenta cómo las almas están yendo. Pero ¿saben qué sí está sucediendo? Mamás con sus niños se quedaron con la ropita del niño. Si el novio estaba abrazando a la niña que era cristiana, se va a quedar con la ropa que era porque ella va a desaparecer. El esposo estará abrazando a su esposa, pero si no quiso nada de Dios, la ropa de ella quedará ahí y él se quedará pensando en mi esposa. Los hijos estarán gritando mamá o estarán gritando papá. Las madres estarán gritando mi niño. Hay un audio, hermanos, que salió en los 70s que se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y en este audio, hermano, yo invito a que lo busque, está en Google. Está una mujer que va con su carrito, se entiende que va con su carriola y empieza a gritar: mi niño, ha desaparecido, desde ella gritaba. Y en las noticias diciendo: miles y miles han desaparecido. Y hermanos, ese audio está impresionante porque habla precisamente de lo que va a suceder, hermanos. Y esto es algo que la iglesia está esperando. Ese es el propósito por el cual nos reunimos. Yo la vez pasada le decía, ¿se acuerdan cuando nos citábamos con nadie y le decíamos: nos vemos abajo del reloj del metro? ¿Se acuerdan? O nadie lo hizo. Nada más que yo. Cuando me citaba con alguien, no solamente el mujer o quien sea, para ir a trabajar, lo que sea, decíamos: nos vemos abajo del reloj. Bueno, hermanos, cada que estamos aquí los domingos, le estamos diciendo a Dios: estamos en el lugar de la cita. Si tú quieres venir ahorita, yo ya estoy en el lugar. Hermanos, esa es la razón por la cual nos reunimos. No solamente es cantar y adorar, ese es el punto principal, obviamente, pero le estamos diciendo al Señor: estamos en el lugar de la cita. Hermanos, esto va a suceder, la iglesia será arrebatada y debemos hacer una diferencia entre cristianos y un verdadero cristiano. Note esto. Mucha gente dice: es que los cristianos son una bola de hipócritas, son mentirosos, rateros, y sí, cierto. La iglesia, hermanos, es un lugar de pecadores arrepentidos. Nadie de aquí es santo, ni siquiera es pastor. Pero tenemos que hacer una diferencia para que comprendamos esto, hermanos. Mucha gente que da mal testimonio, que se dice ser cristiano, hermanos, solamente se dice ser cristiano, pero no es cristiano. Viene a la iglesia, simpatiza, limpia su conciencia y se va. En la semana sigue haciendo y cometiendo pecados como quiere, no le importa nada, no tiene temor de Dios, pero lo único que vuelve a venir, limpia su conciencia y se sigue yendo. Esas personas están dando mal testimonio y mucha gente de la dice: para ser como él, mejor sigo como estoy. Y por esa gente muchos no quieren venir a Cristo. Hermanos, pero hay quienes son verdaderos cristianos que sí le seguimos fallando a Dios, pero nos arrepentimos. Tratamos de llevar una vida agradable delante de Dios toda la semana. Si ofendimos a alguien, vamos y le pedimos perdón. Tratamos de dar buen testimonio con el vecino, con el familiar. ¿Para qué? Para que digan: yo quiero ser como él. Antes era un borracho, drogadicto, mujeriego, lo que sea, pero ahora lo veo diferente, habla diferente, mira diferente, piensa diferente. No te ha tocado personas que dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y lo único que le podemos decir: Cristo me cambió. No puede evidenciar a mi amigo, pero era una llamada. A él lo mataron. ¿Ya te mataron? ¿Qué está haciendo aquí? Él resucitó. Un día va a dar su testimonio. Pero a él, hermano, le van a caer una piedra en la cabeza, ¿no? Piquetes y de todo. Lo mataron. Lo dieron por muerto, pero su mamá se aferró a Dios, oró a Dios y sigue la fiesta.
Y la gente se pregunta, ¿qué te hicieron? Y la bala tenía su apodo. Le decíamos el Kamala. Y todos le tenían miedo ahí al Kamala en la primera torre. Hermanos, y ahora la gente lo ve y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? O sea, lo ve diferente, hermanos. Yo nunca me imaginé ser pastor. Y nunca, por ejemplo. Pero cada uno de nosotros no nos imaginábamos en el lugar que íbamos a estar, hermanos. Y le quiero decir, hermano, que Dios hace cambios en nosotros y eso hace que la gente quiera venir a Cristo por el testimonio que estamos dando. En ese sentido, ¿por qué estoy introduciéndome de esta manera? Porque cristianos se van a ir al infierno. Sí, estoy diciendo cristianos, pero escúchenme, no nacidos de nuevo. Cristianos que siguen de adúlteros, siguen de blasfemos, siguen de borrachos, siguen haciendo lo que el mundo hace, no han cambiado absolutamente nada. Hermanos, ellos son cristianos porque sí creen en Jesús, pero no quieren obedecer a Jesús, no quieren obedecer su palabra. Ellos, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Pero hay, hermanos, hijos de Dios nacidos de nuevo, y creo somos todos nosotros. Y si esto sucede, usted y yo nos vamos al cielo. Ahora no voy a hablar del plan de salvación, pero hermanos, el plan de salvación nos da la seguridad de nuestra salvación. Por esa razón es que cristianos van a ver el infierno, pero no hijos de Dios. ¿Notó la diferencia? ¿Sí, hermano? Por eso cuando usted ve a alguien que está diciendo groserías y lo ve que ahora el Pablo se va a disfrazar de diablito y va a vestir a sus ojos de diablitos y todo, usted va a decir, mira, ahí es cristiano. Sí, pero no es nacido de Dios, no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, por eso hace lo que hace. Si es cristiano, por supuesto que sí es cristiano, pero sigue las corrientes de este mundo. ¿Sí me expliqué, hermanos? Dicho lo siguiente, hermanos, entonces, nosotros sabemos, en base a la palabra de Dios, en Mateo 24, 31, y eso es lo que vimos hace 8 días, nadie sabe ni el día ni la hora en que va a suceder esto. Nadie sabe. Pero hace 8 días terminábamos que el Espíritu Santo, que es el amigo del novio, va a estar gritando a los nacidos de nuevo, ahí viene el novio. Y los nacidos de nuevo estaremos oyendo la voz del Espíritu Santo y en nuestro corazón va a arder de tal manera que vamos a entender que Jesucristo ya está a las puertas y vamos a entrar en un momento de oración, de adoración, vamos a leer su palabra, nos vamos a motivar más por estar en la presencia de Dios, porque estamos poniéndole aceite a nuestras lámparas para que cuando venga el novio nos encuentre apercibidos, hermanos. ¿Sí me explico? Por esa razón, hermanos, la Biblia enseña que no todos irán al cielo. Acuérdense, hermanos, que dice la Biblia que estarán dos, uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Uno será tomado y el otro será dejado. No voy a entrar mucho en detalle porque eso lo vimos hace 8 días. Solamente es una introducción por lo que vamos a ver ahorita, hermanos. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51, pero en Gálatas 4, 13 vimos hace 8 días, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en los aires. Y dice Pablo al final, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hace 8 días veíamos que esta era la cruz de Cristo, y antes de la cruz de Cristo, hermanos, veíamos que todos los que morían bajaban a las profundidades de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Antes de la cruz de Cristo. Cristo muere, hermanos. Efesios 2:8 dice que Jesucristo baja a las profundidades de la tierra, toma a todos los que están en el seno de Abraham, hermanos, y se los lleva ¿a dónde? Al cielo. ¿Y a quiénes se llevó, hermanos? A todos los antediluvianos, todos los del antiguo pacto, todos los que murieron antes de la cruz de Cristo, todos ellos
Pero hoy estaba viendo algo real, hermanos. Alguien de entre los muertos estaba viniendo para dar un mensaje a Saúl. Hermanos, muchos dicen que él no era Samuel que desciende, pero no es tiempo ahorita. Pero si vemos en cuanto a la hermenéutica y exégesis, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente era Samuel el profeta que está viniendo, porque al final le dice: Saúl, tú desobedeciste a Dios, por lo tanto mañana estarás conmigo. Un demonio no sabe los designios de Dios, y sin embargo muchos puntos Samuel le da a Saúl que está en vida para decirle las cosas por las cuales Dios ya no quería saber nada de él. Y un demonio no va a saber los designios de Dios. ¿Me explico? Al final el profeta Samuel le dice a Saúl: mañana que estés en la guerra vas a morir y vas a estar conmigo. A ver, ¿por qué Samuel le dice que mañana estarás conmigo? Si pensamos lo que muchos piensan, que los muertos en ese momento se iban al cielo, ¿a poco Saúl se iba al cielo si Dios lo desechó? ¿No? Saúl tenía que descender a las profundidades de la tierra junto con Samuel, pero Samuel estaba en el seno de Abraham y Saúl se iba a ir al lugar de tormenta. Por eso es que le dice: mañana estarás conmigo. Búsquenlo en la Biblia. Dicho esa base, hermanos, entonces, a partir de la cruz de Cristo, él toma cautiva la cautividad, se lleva, hermano, las almas que están en el seno de Abraham junto con Abraham, obviamente, se las lleva al cielo. A partir de la cruz de Cristo, ahora todos van al cielo, hermanos. Dijimos hace 8 días, hermanos, que ¿qué pasa, hermanos, con los muertos, por ejemplo, que murieron en pandemia? Hay una doctrina que dice que los cristianos no deben ser quemados, porque entonces ¿qué cuerpo se va a llevar el Señor Jesús en la resurrección de los muertos? ¿Has escuchado esa doctrina? Y en pandemia, hermanos, muchos cristianos no querían quemar a sus muertos, porque decían: es que si viene Cristo, ¿de dónde se va? Hermanos, en primer lugar, Adán y Eva y todos los antediluvianos, hermanos, sus cuerpos ahorita ¿qué son? Cenizas, son polvo. Entonces, cuando un cristiano es cremado, hermanos, no es que le echen mucha crema. Cuando un cristiano es cremado, hermanos, finalmente se está adelantando a lo que va a ser polvo. ¿Qué pasó con todos los que murieron en las Torres Gemelas, que los aceros llegaron a sus cuerpos? Los desintegraron totalmente, hermanos. Los de Titán, y yo les decía, hermanos, mucha gente murió ahí. ¿Y qué sucedió? Tiburones se llevaron pies, manos, cabeza y de todo. Pero Dios tiene el poder del ADN de cada uno de nosotros para que en el día de la resurrección, hermanos, todos los cuerpos sean glorificados. Y eso se dice la Biblia: en un abrir y cerrar de ojos. Por eso no es malo que un cristiano sea cremado. No es malo. No es pecado, porque Dios tiene el poder del ADN de cada uno de nosotros. Por esa razón, Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios 15, 51 al 50, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerdan que sabemos estos días? Todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Es decir, con un cuerpo, hermanos, que vamos a ver ahorita semejante al del Señor Jesús, y nosotros seremos transformados. Es decir, hermanos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, nos está dando un claro ejemplo de qué cuerpos vamos a tener cuando estemos en el cielo y pasemos a la eternidad. Es más, hermanos, quiero decirte esto, que Tomás, cuando le dicen: el Señor Jesús ha resucitado, ¿y qué dijo Tomás? Si no veo sus manos, si no veo sus pies y le herida en su costado, Pedro, no te creo. Dice la Biblia que Jesús atraviesa las paredes. Amén. Atraviesa la pared y dice: Tomás, bienaventurado eres, porque me has visto. Pero más bienaventurados los que no me vieron, pero van a creer por la palabra de ustedes. Tomás, mete tu mano, mete tu dedo en mi llaga, en mi hoyo, en el hoyito de la mano. Mete tu
Señor, ahora creo que tú eres. Hermanos, también cuando Jesús estaba con los herodianos y los fariseos tenían la creencia, escuchan esto, que haga de cuenta, se casa un hombre con su mujer, obviamente. Los herodianos creían en la resurrección de los muertos, porque ellos hasta ese momento se estaba predicando la resurrección de los muertos. O sea, esta doctrina no es de ahorita, es de la época de Jesús y más para atrás. Hermanos, le dice el herodiano a Jesús: a ver, Señor, murió el hermano y tiene 7 hermanos más. El siguiente le levanta descendencia a su hermano que ya murió. Muere el segundo. El tercero se casa con la esposa para darle descendencia al hermano que ya murió, porque era una costumbre. ¿Me explicó? ¿Sí me está explicando? Dice, y así sucesivamente pasaron los 7. En la resurrección de los muertos, cuando están en el cielo, la mujer, ¿con cuál de los hermanos se va a quedar? Y Jesús les dice: ustedes ignoran las escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se darán el casamiento. Pero el punto principal es este, hermanos, escúchenme. Jesús le dice: serán como los ángeles. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? El Señor Jesús mismo está diciendo que cuando los muertos sean resucitados, van a tener un cuerpo como los ángeles. Es decir, ¿cómo son los ángeles? Son asexuales, ellos pueden volar, pueden ir de un lado a otro, hermanos, porque en el cielo no se casan ni se dan el casamiento. ¿Me estoy explicando? Ellos tienen un cuerpo, hermanos, nosotros tenemos un cuerpo, la materia tiene un cuerpo, los animales tienen un cuerpo, pero todos, hermanos, en cuanto a los seres humanos, tenemos que ser transformados para tener un cuerpo. El Señor Jesús dijo: como los ángeles. Ahora escúchame, cuando Jesús resucita, las mujeres lo quieren tocar y le dice: Señor, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, Jesús tenía un cuerpo glorificado. ¿Sí me estoy explicando? Si usted quiere acercarse al rato, a mí yo le doy todas las citas. Es que ahorita no nos da tiempo, pero quiero explicarlo por lo que sigue. ¿Me explico? Entonces nosotros, hermanos, vamos a tener un cuerpo en la misma sustancia en la que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, vamos a volver a tener este cuerpo. ¿Por qué reconocieron a Jesús? Porque tenía el mismo rostro, tenía la misma estatura, el mismo tono de voz, hermanos. Jesús era el mismo, pero con un cuerpo glorificado. ¿Me explico? Jesús tuvo el poder de hacerse de carne y hueso nuevamente para que tomando tocara. Jesús tuvo el poder de volver a tomar un cuerpo de carne para que antes de despedirse les hiciera pescado y pan en la orilla del mar a sus discípulos. Y Jesús todavía comió, hermanos. Es decir, cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos, vamos a tener un cuerpo a la manera de Jesucristo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros ya no vamos a tener este cuerpo, porque dice la Biblia que los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles. ¿Y nosotros cómo vamos a ser? Transformados. ¿Amén? ¿Cómo sucederá? En un abrir y cerrar de ojos. Escuche 1 Corintios 15. Abra su Biblia así. Y vamos a ver todo lo que Pablo dice en cuanto a los cuerpos, para que comprendamos más esto. Terminando todo esto, hermanos, entonces vamos a ver la ascensión de Anticristo. 1 Corintios 15. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Está conmigo? Dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, escuchen, soy salvos. Escuchen esto: si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Que si nosotros no creemos en la palabra, escuchen esto. Ahorita le continuamos leyendo, escuchen esto. Si nosotros no creemos a la palabra, es decir, a lo que Pablo va a seguir diciendo,
Entonces, si nosotros creemos, entonces no es en vano que estemos aquí. Escuchen. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, nosotros creemos que Jesús fue sepultado y resucitado. Dígalo. Amén. Entonces tu fe no es en vano. Porque si tú no crees que Jesús resucitó, entonces sí es vana tu fe. Si Jesús no resucitó, entonces nosotros tampoco podríamos resucitar. Y entonces ¿a qué venimos? Pero nosotros sí creemos que Jesús resucitó al tercer día. Antes de continuar, hermanos, Jesucristo muere en la cruz del Calvario y lo que se entierra es un cuerpo, hermanos. ¿Ven? Es un cuerpo, y cuando Él resucita, dice la Biblia que van las mujeres y encuentran la tumba vacía. No había cuerpo, hermanos. No había cuerpo. Y entonces el Señor se aparece a las mujeres, pero con un cuerpo glorificado. Entonces nosotros sí creemos en la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde nos quedamos? 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Escúchame esto, hermano. Escúchame antes de continuar. Nosotros, es un paréntesis nada más. Nosotros no creemos la doctrina de fundados en Cristo, nosotros no creemos en los apóstoles de estos tiempos. ¿Cuántos dicen, yo soy apóstol? Y se levantan muchos apóstoles, y muchas congregaciones tienen sus apóstoles, y cuando viene el apóstol, oh, parece que llegó Dios, y hacen adoración, hermano. Nosotros no creemos en los apóstoles de estos tiempos. Les voy a decir por qué. 4 razones importantes. Primera, los apóstoles de Jesús, hermanos, fueron enseñados directamente del Señor Jesús. Como fueron enseñados directamente del Señor Jesús, entonces ellos establecieron doctrina. Tercer lugar, ellos establecieron la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y en último, y la más importante, fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles de estos tiempos ni fueron enseñados por Jesús, ni establecieron doctrina, ni establecieron iglesias, y mucho menos son testigos de la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesús los llama como falsos apóstoles. Ese es un paréntesis solamente, hermanos. Por eso la iglesia cristiana fundados en Cristo no tiene apóstoles. Queremos el ministerio apostólico en cuanto a la palabra, que significa enviado. Cuando usted es enviado a predicar, usted es un apóstol porque está siendo enviado a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo. ¿Pablo vivió en la época de Jesús? No. Pablo no estuvo en la época de Jesús. Pero dice la Biblia que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y fue instruido directamente del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo. Es decir, Pablo se convirtió testigo de la resurrección de Jesucristo, porque Pablo perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor Jesús se topa con Saúl, o Saúl con el Señor Jesús, dice la Biblia que Saulo en ese momento cae, hermanos. Saulo cae en ese momento y se topa con Jesús. Jesús le da instrucciones, queda ciego. Y hermanos, quiero decirte que Pablo fue enseñado directamente del Señor Jesús, y a Pablo fue el único que se le enseñó acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por esa razón, hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, es constituido apóstol a los judíos, y Pablo es constituido apóstol a nosotros los gentiles. ¿Me expliqué? ¿Sí, hermanos? Entonces, dicho esto, entonces podemos entender que el apóstol Pablo dice después, porque ¿no dice? Y al último de todos, versículo 8, como a un abortivo se me apareció a mí, dice Pablo. Entonces él es testigo y él se convierte apóstol, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Escuche, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué decían los herodianos y otros que estaban en contra de la doctrina de Cristo? Que no había resurrección. Y por eso Pablo está diciendo, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Escuchen, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Note algo, hermanos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero escuche el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Escuche el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Jesús está, hermanos, perdón, el apóstol Pablo está contradiciendo la doctrina de los que estaban enseñando que no había resurrección de muertos. En estos tiempos hay enseñanzas, hermanos, que no creen en el arrebatamiento de la iglesia y mucho menos creen en la resurrección de los muertos, pero sí creen en la reencarnación física. Algo que ni siquiera la Biblia menciona. Hermanos, es triste eso. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, en vana vuestra fe es vana y estáis en vuestros pecados. Escuchen, aquí viene lo maravilloso. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los hombres no creen en la resurrección de Cristo. Pero dicen, pero si tú crees en la resurrección de Cristo, la gente te diga, pobrecito. Pobrecito, me da lástima ese cristianito porque cree que va a resucitar. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gente se burla de nosotros. Dicen, ay, pobrecito, piensa que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Somos dignos de conmiseración, dice Pablo. Pero escuche el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Escúchame esto, antes de continuar. Voy a mencionar 5 resurrecciones en la Biblia. Primera resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó, pero él no es la primicia de las resurrecciones porque Lázaro volvió a morir. ¿Me explico? Segunda resurrección, la de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó, hermanos, y Él se convierte en la primicia de las resurrecciones porque Cristo no muere. Él resucita para no morir. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo Pablo, que cuando nosotros resucitemos, así como Cristo resucitó para no morir, entonces también de la misma manera en el arrebatamiento de la iglesia, y los que van a ser resucitados es porque no van a volver a morir. ¿Sí me expliqué? Los que resuciten en el arrebatamiento de la iglesia van a vivir con nosotros toda una eternidad, hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? ¿Tienen alguna duda? No es predicación, hermanos, es un estudio y en un estudio usted sí puede preguntar. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuántos quedamos? ¿Vale? 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando menciona a Adán, hermanos, es porque en Adán pues traemos lo que la religión popular dice, traemos el pecado original, ¿no? Tenemos una muerte ya ahí, hermanos. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos serán resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Escuche esto, debido orden. ¿Cuáles son las 5 resurrecciones? Lázaro. Hay un orden. Viene la resurrección de Jesucristo. En el arrebatamiento de la iglesia viene una tercera resurrección, hermanos. Los muertos en Cristo resucitan primero. Cuarta resurrección de muertos. En la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación, muchos van a resucitar. Apocalipsis 7, hermanos, adelante, el versículo dice, le dice Jesús a Juan, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? ¿Qué le dice Juan? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor.
Y le dice, bueno, estos son los que salieron de la gran tribulación. Cuarta resurrección. Quinta resurrección, hermanos. Antes del juicio del trono blanco, dice la Biblia que el mar entregará a sus muertos. La muerte y el Hades entregarán a sus muertos, y todos serán juzgados conforme a sus obras y serán lanzados al lago de fuego, donde está el anticristo, el falso profeta y Satanás. 5 resurrecciones. ¿No lo sabían? Ahora ya lo saben. Y Cristo es la primicia de todas las resurrecciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, haciendo este paréntesis en base a lo que Pablo está diciendo, dice el 24: luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, esto ya está hablando al final, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, escuche esto, es la muerte. ¿Cuál es el postrer enemigo que será destruido? La muerte. Y muchos adoran a la chancla muerte. Que de santa no tiene nada, hermanos. Y yo no sé por qué adoran algo que va a ser destruido. Hermanos, escuchen. ¿Dónde estamos? ¿27? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, Pablo está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, que tomó la autoridad que el Padre le dio y que el Padre hizo que todas las cosas se sujetaran a Cristo, significa que Jesucristo está sobre principados, sobre potestades, sobre tronos y sobre gobernadores. Amén. Él es el número 1 en rango y está por encima de todo. Por eso dice, de modo, esta palabra de modo es en base a los versículos anteriores. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Cuál es la única doctrina que se bautiza por los muertos? Lo estamos viendo en la apologética 5.1. Los mormones se bautizan por los muertos. ¿Dónde? ¿Rica? ¿Sí, verdad? ¿Rica? ¿Y por qué nosotros peleamos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en eso contra piedras. ¿Qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, dice Pablo, si no vamos a resucitar, pues vete a antro, haz lo que quieras, no va a pasar nada, o sea, te vas a morir como una mosca, desaparecemos y se acabó. Vive, come, disfruta, haz lo que quieras, dice Pablo, si realmente no crees en la resurrección. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y aquí ya comienza Pablo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad que usted se ha preguntado eso? ¿Cómo van a ser y cómo van a venir? Bueno, hago un paréntesis, hermanos. Rápidamente en cuanto al Halloween y Día de Muertos, los santos difuntos. Hermanos, no ponga altar en su casa, hermanos. No disfrace a sus hijos de brujas, de lo que sea. Dice el Señor a través de Moisés: vas a pasar a fuego a tus hijos. Cuando alguien hace eso, está pasando por fuego a sus hijos. Y esta palabra poco tiene dos connotaciones. La primera es, lo estás pasando bajo la autoridad de Dios y Dios va a tomar en cuenta eso. La segunda es que los
ponga Google Maps ahí más allá. Hermanos, y nada de esto es cierto, hermanos. Quienes llegan y si alguien ve algo en su casa, quien está en su casa es un demonio, porque las personas abren puertas a quienes, a los demonios. Dice el Señor, participarás en la mesa del Señor y participarás en la mesa de los demonios. No, dice el Señor a través de Pablo, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Por esa razón, hermanos, Pablo dice, pero dirá uno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Hermanos, nosotros ya vimos cómo resucitarán en base a 1 Tesalonicenses 4:13. Resucitan primero, es una manera de resucitar, sus cuerpos bajan, somos transformados. Dice la Biblia, hermanos, ¿con qué cuerpos vendrán? Ya lo dijimos hace rato, la misma sustancia del Señor Jesús. Vimos algunos pasajes, hermanos, donde como las mujeres no tocan a Jesús porque su cuerpo es glorificado. Amén. Y si no, pues también se lo dejo de tarea. Estudien, hermano, estudien. Ahora dice la palabra del Señor, no toda carne, y aquí comienza la aclaración de Pablo, no toda carne es la misma carne, note eso. Esa es una base que Pablo pone, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, escuche eso, otra carne la de las bestias y otra la de los peces. Es decir, cada animal, cada persona tiene una carne totalmente diferente, dice, y otra la de las aves. Escuchen, aún en lo celestial, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Escuchen, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra gloria. Escuchen lo que Pablo dice. Así también es la resurrección de ¿quién? De los muertos, hermanos. Así como cada planeta tiene un cuerpo, las estrellas tienen un cuerpo, los peces del mar tienen un cuerpo, los perritos, las vacas tienen un cuerpo, los humanos tenemos un cuerpo diferente, hermanos. Entonces, dice la Biblia que cada cuerpo tiene su gloria. Pero no te hago, hermanos, nosotros somos los únicos que vamos a ser transformados. Nada más nosotros, hermanos, porque nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Dice la Biblia, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y no se refiere a cuerpos, sino a atributos constitutivos de Dios, atributos morales. Amén. Por esa razón, hermanos, es que hay una diferencia. Los animales actúan por ¿qué, hermanos? Instinto. Nosotros somos racionales. Entonces la gloria es diferente. Por esa razón es que los cuerpos de los humanos van a ser transformados, hermanos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Escuchen eso? Esto significa bajan a la tumba, bajan a la tierra de donde fueron tomados, en lo corruptible, y dice resucitarán ¿qué? En incorrupción. ¿Notó eso? En incorrupción. Ahora dice la Biblia, hermanos, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Qué bonito, ¿no, hermanos? Vamos a resucitar ¿qué? En gloria, a la misma de nuestro Señor Jesucristo. Se siembra en debilidad, ¿qué más? Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí la palabra animal, hermanos, no se refiere a animal, porque nosotros seamos animales, ¿no? Se refiere, hermanos, a algo inerte, algo que ya no se mueve, algo inanimado. Por eso viene la palabra ánima. Y la palabra ánima, hermanos, no se refiere a un alma enferma, sino se refiere a algo inanimado, algo que no tiene movimiento. Es algo que se refiere la palabra del Señor, hermanos. Cuando dice que hay cuerpo animal, pero hay un cuerpo espiritual. Así dice, también está escrito, fue hecho el primer hombre
Jesucristo. Y Él, hermanos, nos dio espíritu vivificante. Por eso está la palabra espíritu en E minúscula. ¿Lo notó? Dice la Biblia, hermanos, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ya lo expliqué. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Amén. Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Notó eso? Y dice la Biblia, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, tiempo futuro, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener? La imagen del celestial. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, un cuerpo que va a poder atravesar paredes, hermanos. Amén. No es el tiempo del milenio, pero escúchame bien esto, hermanos. Nosotros subimos al cielo con cuerpos glorificados. Amén. Ya estamos en el tribunal de Cristo, se dan las coronas, unos van a tener pérdida la recompensa, como hojarasca, hermanos, y van a tener pérdida, pero estarán en el cielo. Pero a los que se nos entreguen coronas, digo, se nos entreguen porque yo como que lo digo, porque la Biblia dice que el príncipe de los pastores a los pastores les entregará la corona incorruptible de vida. O sea que ya tengo mi corona. Sí. Hermanos, tomamos coronas en el cielo y la Biblia dice, Apocalipsis 19:11, que entonces viene la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le ve, viene en un caballo, hermanos, y viene con los ejércitos celestiales. ¿A qué viene? En un día, hermanos, termina con la gran ramera, acaba con todos y le dice a las aves del cielo, cuando Dios acaba con todos los seres humanos, dice a las aves del cielo, venid y congregados a la gran cena del Todopoderoso y coman carne de reyes, libres, esclavos, carnes de poderosos, dice el Señor. Y dice la Biblia que las aves comían todos los cuerpos de los pobres, de los libres, de todos los que se quedaron hasta el final para el juicio del trono blanco. Y dice la Biblia que la sangre llegaba al freno de los caballos, es decir, no literalmente, porque entonces sería un mar de sangre, sino que habla de la intensidad de la masacre que será al final de los últimos tiempos. Dice la Biblia que las aves venían y comían las carnes de los cuerpos y se empezaron a asquear de tanta carne. Se asquearon de tanta carne, hermanos. En este sentido, entonces a nosotros se nos entregan coronas, hermanos. Venimos bajando con el Señor Jesús, Apocalipsis 19, y entramos a algo que se llama el milenio. Lo vamos a ver después. Y en el milenio, hermanos, la maldad continúa, pero no se manifiesta. Habrá maldad, hermanos, y habrán endemoniados odiando, porque Jesucristo, como baja en su caballo blanco, hermanos, con la novia, que en este momento ya es la esposa, hermanos, dice la Biblia que Jesús toma el trono en Jerusalén. Amén. Y entonces se cumple la profecía cuando a David se le profetiza que de él saldría un reino sempiterno, un reino eterno. Entonces la sede del mundo, hermanos, será Jerusalén, donde Jesús tomará su trono. ¿Se acuerdan que a nosotros ya se nos entregaron coronas? ¿Se acuerdan que ahora tenemos cuerpos glorificados? Es decir, estamos aquí con cuerpos glorificados y yo, ángel, seré un ángel. Y me voy al tercer cielo si quiero, voy a andar por donde yo quiera, hermanos, porque tengo un cuerpo que glorificado. ¿Les expliqué? Pero todos los que se quedaron y que dieron su vida por Jesús durante la gran tribulación pasan al milenio, hermanos. Ellos no tienen cuerpos glorificados. Ellos no tienen cuerpos
carne y hueso y un pedazo de pescuezo. En el milenio sigue la reproducción humana, hermano. En el milenio van a seguir naciendo bebés, se van a seguir casando, la vida continúa, pero ahora es el reino de Dios, porque Satanás ya ha faltado 1000 años. ¿Me expliqué? Dice el profeta Isaías que en el milenio los tiempos serán cambiados, hermanos. Es decir, ahora las personas van a poder vivir 950 años. Nadie va a poder pasar los 1000 años. Nadie, hermanos. El niño va a jugar con el león, con la serpiente, la fiereza de los animales será quitada, porque es el reino de Cristo, hermanos. Los leones van a estar como gatitos en la sala. Imagínense. Ay, mi gatito. Y esto, hermanos, es porque los que bajamos con Cristo con cuerpos glorificados se nos dan territorios a gobernar. Es decir, así como el diablo en este momento, hermanos, tiene tronos, tiene principados y tiene potestades en las regiones celestes, hermanos, y que en este momento están gobernando todo el mundo. Por eso es que hay homosexualidad, hermanos. Por esa razón es que hay narcotráfico. El apóstol Pablo dijo que vendrían tiempos peligrosos, pero escúchame algo. Los tiempos peligrosos no es el narcotráfico ni lo que está viviendo. Los tiempos peligrosos son las falsas doctrinas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos cristianos. Esos son los tiempos peligrosos, porque van a desviar a muchos del evangelio de Jesucristo. Ay, se va a acabar y no va a ir pesado. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando, sin terminar, me faltó muchísimo. Estamos en el milenio, hermanos, y al final del milenio Satanás es desatado. Y dice la Biblia que hará guerra contra Jesús. Pero dice que la Biblia que con el aliento de su boca el Señor lo destruye. Y por esa razón, la quinta resurrección es que en el juicio del trono blanco, hermanos, donde no hay cristianos, porque los cristianos ya gobernaron con Cristo 1000 años, escuchen esto. Viene algo que se llama la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Es una ciudad cuadrada, hermanos. La Biblia no menciona cómo vamos a pasar ahí, pero vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no toca tierra. Imagínense que esta es la Nueva Jerusalén y que ya estamos todos aquí porque el Señor ya nos metió. ¿Por qué el Señor nos mete en la santa ciudad, hermanos? Que de alto tiene lo mismo de ancho, la base por la altura. Las puertas de la ciudad se cierran. Nosotros estamos en el espacio, en la Nueva Jerusalén, y el Señor empieza a destruir todo el universo. El cielo se enrolla como un pergamino y ya no hay más. Apocalipsis 21 dice que Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Solamente es por la parte de la resurrección de los muertos. Hermanos, todo esto es destruido. Esto ya no existe más, dice Apocalipsis 22. Ya no hay sol, porque ahora el sol es Jesucristo. Estamos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Escuchen esto. Dice la Biblia que los malvados estarán por los siglos de los siglos. Pero escúchenme algo. Los siglos de los siglos no es eternidad. Un siglo tiene un fin. Es decir, la Biblia menciona que el infierno está debajo de la tierra, pero el lago de fuego, ¿cuál es? La Biblia da a entender que el lago de fuego es el sol. Lago de fuego. Es decir, cuando el Señor en el juicio del trono blanco, el mar entregue sus muertos y todos sean juzgados, todos serán lanzados al lago de fuego. ¿Me explico? Al lago de fuego. Cuando el Señor termine con todo este sistema, el cielo se enrolla como un pergamino. Imagínense una tela donde echamos toda nuestra ropa y aún ahí está el lago de fuego, hermanos, donde dentro de la módica misericordia de Dios, todos los malvados, escúchame, sí serán exterminados. Dios no va a tener por toda la eternidad un lago de fuego con millones de personas quemándose. ¿Sí me expliqué? Aún dentro de su amor, hermano,
con todos los que le siguen. Por eso Satanás nunca volverá a ser. Y ahora estamos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, hermanos, donde los que bajamos con cuerpos glorificados seguiremos teniendo autoridad con el Señor Jesús sobre esta tierra. ¿Me expliqué? Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. ¿Qué es? Aparte no es un cuento, es algo cierto, hermanos, que va a suceder y que nosotros estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva eternamente y para siempre. Por eso, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Bueno, ellos resucitan primero, luego nosotros estamos en los aires, somos transformados. Pablo dice que tenemos a la misma sustancia que el Señor Jesús, porque cada